estudiantes de primero de secundaria de la asignatura Formación Cívica y Ética. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión titulada Con la democracia se come, se educa y se cura. Soy Nadia Jiménez y espero que todas y todos ustedes gocen de buena salud para continuar así. Recuerden aplicar las medidas sanitarias durante la pandemia. Uso correcto del cubrebocas. Práctica del estornudo de etiqueta. Lavarse las manos con frecuencia y mantener la sana distancia. En la medida de lo posible, eviten salir de casa. Cuídense y cuiden sus redes de afecto. Es muy importante seguir las recomendaciones anteriores para lograr el control de la pandemia. Es un placer para mí acompañar en esta sesión al maestro Leonel. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy el maestro Leonel Mendoza Ortiz y es un agrado compartir estos momentos contigo, Nadia. El propósito de esta sesión es describir los orígenes, construcción y transformación de la democracia, de un régimen político a una forma de vida. Será necesario anotar ideas, dudas y reflexiones, por lo que es importante que tengan su cuaderno y un lápiz o bolígrafo a la mano. Es probable que también requieran consultar el libro de texto de la asignatura, así que ténganlo cerca. A las alumnas y alumnos con discapacidad visual les pedimos que preparen su material, hojas Leyer, punzón y regleta. ¿Les gustan los retos? A mí sí. El profesor y yo les invitamos a enfrentarnos a uno. Han descuidado tanto el bosque de un municipio cercano a la capital del estado que se convirtió en un gran tiradero de basura. Además de ser un foco de infección para los habitantes de los pueblos cercanos, también es un lugar peligroso. Hay mucha gente molesta con la degradación del bosque. ¿Has oído o visto situaciones similares, Nadia? Sí, profesor. Las y los pobladores cercanos, preocupados por el bosque, acordaron reunirse para buscar una solución. Convocaron a junta para saber qué se piensa al respecto y qué decisiones se pueden tomar. Actuaron democráticamente. ¿Qué significa actuar democráticamente? Democráticamente es un adverbio y significa de modo democrático. Entonces, para comprender qué significa actuar democráticamente, tendríamos que saber qué es democrático, y eso nos remite a la palabra democracia. Esa es una palabra muy conocida para mí y seguramente también para ustedes. La hemos escuchado y leído siempre. Recuerdo que uno de mis profesores nos repetía de manera constante en la clase: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Seguramente lo hacía para describir el sistema de gobierno de un país. La frase es de Abraham Lincoln, el 16º presidente de Estados Unidos de América, que sentó las bases del gobierno estadounidense después de la llamada Guerra de Secesión. Pero enfoquémonos en el término democracia. Preguntemos a varias personas qué significa para ellas. Recuerdo muy bien el concepto de democracia. Cuando en mi secundaria se llevaron a cabo las votaciones para elegir al presidente de la sociedad de alumnos, todos pudimos participar con nuestro voto y así pudimos elegir libremente a quien queríamos que nos representara. La democracia para mí es una forma de gobierno donde los ciudadanos a través de elecciones pueden elegir a quienes los representarán en el gobierno. La democracia es la participación de todas y todos en las decisiones que se toman, por ejemplo, en nuestra familia, en la comunidad donde vivimos o en la escuela. Es decir, cuando se toma en cuenta nuestro punto de vista, la democracia no solo es una forma de gobierno, también es una forma de vida. Para mí la democracia es una forma en la que la sociedad reconoce y respeta como valores esenciales la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, donde se usa la participación de los ciudadanos para ejercer el poder y la responsabilidad, ya sea directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Para mí la democracia es como pueden elegir los adultos a las personas que nos van a gobernar, como el presidente de la República, los gobernadores o los diputados. No me cabe duda, profesor.
La palabra democracia es parte de nuestro vocabulario cotidiano y las y los entrevistados, como yo, la asociamos a una forma de gobierno. Según el diccionario de la lengua española, el origen de la palabra es del latín tardío democratia y del griego democratía, lo cual nos hace ver que la palabra es muy antigua y está compuesta por dos raíces: demos, pueblo, y kratos, poder, por lo que democracia podría definirse como el poder en manos del pueblo o donde gobierna el pueblo o el gobierno popular. Siendo así, mi definición está más que correcta, pero usted siempre ha dicho que hay que indagar más y estoy segura de que me va a decir que lo que sabemos hasta ahora no es suficiente para comprender qué es actuar democráticamente. Recuerda que las palabras son la expresión de las ideas y que estas son amplias y complejas. Claro que podemos investigar más y convertir nuestras inquietudes en un reto. Yo tengo varias, pero me gustaría conocer cuáles son las tuyas. ¿Ustedes en casa tienen algunas? Mis inquietudes son: ¿cómo se originó y construyó el sistema de gobierno democrático? ¿Cómo es un sistema de gobierno democrático? ¿Por qué algunas personas afirman que es una forma de vida? ¿Por qué se dice que una persona actúa democráticamente? Muy bien, Nadia. Estás ávida de conocer más acerca de la democracia. Empecemos por investigar la respuesta a tu primer pregunta. ¿Cómo se originó y construyó el sistema democrático? Hagamos un recorrido histórico. De acuerdo, profesor. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que, como todo proceso social, la democracia no nació en un solo momento, sino que ha tenido un largo andar, que hubo una génesis, un desarrollo y muchos cambios. Recuerdo de mis clases que democracia se asocia a la noción de poder y al de la toma de decisiones. Eso seguramente nos remonta a tiempos pero muy lejanos, pues hasta las tribus humanas tomaban decisiones tan simples como ¿qué cazar? Sí, puede ser. Sin embargo, de la democracia como sistema de gobierno se puede hablar a partir del siglo IV antes de nuestra era. Sus orígenes se remontan a la antigua Grecia, de manera específica a la ciudad-estado Atenas, en donde nació la idea de democracia como forma de discutir los asuntos de interés común. No solo se tomaban decisiones como lo hacían en las tribus, sino que se deliberaba u opinaba acerca de los problemas de la ciudad, el gobierno, las guerras, los enemigos, etc. Aunque para ese tiempo la propuesta de participación directa era novedosa, no significaba que todos los atenienses estuviesen en las reuniones y decidieran sobre los asuntos. Lo hacía un pequeño grupo de hombres con poder económico. No participaban las mujeres, ni los infantes, ni los extranjeros, ni los esclavos. Si la intervención para tomar decisiones era la base del sistema, entonces la democracia griega es muy similar a la actual, ¿verdad, maestro? No exactamente, Nadia. Analicemos el siguiente cuadro comparativo y veamos si hay más similitudes que diferencias. Lee, por favor, las características de la democracia en Grecia y yo leeré las de la democracia actual. En términos generales, la democracia en Atenas era directa. Los hombres daban a conocer su opinión sin ser representados por nadie. Se desarrolló solo en una ciudad-estado de 400,000 habitantes y en la que participaban 40,000 aproximadamente.
No había grupos que representaran los intereses de otros grupos. Solo tomaban decisiones los hombres con poder económico. No había igualdad en la participación. En términos generales, la democracia hoy es participativa y representativa, por lo que es más común que sea indirecta. Se desarrolla en países y no solo en ciudades, por lo que se puede considerar mundial. Para participar en las decisiones, se cede la representación a las y los gobernantes elegidos por medio del voto. Para participar en las decisiones, las ciudadanas y los ciudadanos conforman partidos y asociaciones. Supone que las ciudadanas y los ciudadanos tienen la capacidad para autogobernarse. Como habrán observado, sí hay diferencias entre la democracia de la antigüedad y la actual. Pero continuemos con nuestra relatoría. La democracia griega, tal y como la describimos, se perdió por muchos siglos. De ella quedaron algunos rasgos en la institución del Senado romano, pero el rescate visible se dio hasta el siglo XVIII, cuando, gracias a la lectura e interpretación de textos griegos como los de Aristóteles, se comenzó a concebir a la democracia como una forma de gobierno alternativa a la monarquía, donde decidía una sola persona. La democracia actual es una manera esperanzadora de reconocimiento de derechos de las mujeres y los hombres, tales como la libertad y la igualdad. Entonces, ¿se puede asociar a la democracia con movimientos como la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias y hasta con la de nuestro país? Sí, por supuesto, pues la democracia se convierte en una forma de gobierno donde las ciudadanas y los ciudadanos detentan el poder y lo ejercen a partir de elegir a quienes les representa y tomará decisiones. A los representantes se les podrá solicitar que rindan cuentas de su actuar. Como podrán valorar, ya no solo es una forma de participación en la toma de decisiones, como al estilo griego, sino es la participación de la ciudadanía para elegir a sus gobernantes. En la democracia se establece la división de poderes con la finalidad de limitar el poder de un solo individuo, como el de un monarca. Por ejemplo, se reconocen y hacen valer los derechos de la ciudadanía mediante la promulgación de normas escritas, es decir, de leyes o conjunto de ellas en constituciones. El gobierno democrático adquiere en este momento dos características más: la representatividad de las ciudadanas y ciudadanos a través del sufragio y el ejercicio del poder por tres instancias y no solo una: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poeta mexicano Octavio Paz afirmaba respecto de la representatividad: una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos. Veamos y escuchemos al maestro Villegas, profesor de la Normal Superior. Pongamos atención a lo que su participación nos puede aportar acerca de la democracia y su construcción. Tomen nota de las ideas que complementan lo expuesto hasta aquí. Habría que remontarnos un poco a las primeras agrupaciones humanas, cuando la humanidad dejó de ser nómada y se empezaron a establecer los primeros grupos humanos. En esos primeros momentos de los grupos humanos, digamos que había la ley del más fuerte, se imponía aquel o aquellos que tenían la mayor fortaleza física o las mejores armas, si es que las tenían, para someter a las mayorías. Y de esta manera, pues estamos hablando de gobiernos o de formas de gobernar, pues no deseables, de formas de gobernar donde, insisto, se imponía la fuerza y no la razón. No había diálogo, simple y sencillamente se acataba lo que decía el grupo poderoso o la persona más poderosa.
Poco a poco empezó la sociedad a transitar hacia sociedades democráticas, las cuales empezaron en lo que es la Grecia antigua, y poco a poco o siglos más adelante, dicho con mayor precisión, se establecieron las democracias modernas, como la democracia francesa, que es uno de los ejemplos más significativos. Ya en estas democracias se han ido perfeccionando, y la idea fundamental es que existan ciudadanos, es decir, gente que está representada por ese gobierno, pero gente con esa ciudadanía que tuvo la capacidad de elegir a través del voto a quienes iban a ser sus gobernantes. Con lo expuesto por el maestro, me doy cuenta de que la democracia no se asocia a la ley del más fuerte, sino a la participación y la representatividad. Entonces, el sistema democrático actual es igual al ilustrado. ¿No es así, profesor? En esencia sí, pero es hasta el siglo XX cuando se generaliza como una alternativa de gobierno participativo, representativo y proclive a una sociedad justa. La democracia se convierte en una alternativa muy distinta a otros tipos de gobiernos. A pesar de que los gobiernos democráticos han pasado por crisis, hoy se considera que son los gobiernos que más procuran el bienestar humano y que incentivan a las y los ciudadanos a proponer y actuar. Por ello es que se afirma que la democracia no solo es una forma de gobierno, sino un estilo de vida. Una ciudadana o ciudadano democrático vive la igualdad de derechos, practica la no discriminación, pretende la justicia, respeta el pluralismo, participa y tiene iniciativa. ¿Podría darme algún ejemplo para comprender mejor? Claro, leamos la siguiente situación. Pedro es un estudiante de primero de secundaria. Está muy emocionado porque va a participar en las próximas elecciones estudiantiles de su escuela. Sueña con ser el presidente de la sociedad de alumnos y representar a sus compañeras y compañeros ante las autoridades escolares. Pide a sus colegas su opinión acerca de los problemas de la escuela y les invita a sumarse a su planilla. Incluyen su propuesta y planilla a todo aquel o aquella que quiera participar. Para ganar simpatizantes, imprimen hojas sus compromisos y regala a sus compañeras y compañeros una paleta con su nombre y el de la planilla, pues así lo reconocerán fácilmente y votarán por él. Ese es un ejemplo de democracia participativa y representativa, y de vivir la democracia por parte de Pedro. Pero hay algo que no me parece del todo correcto. No considero ético que Pedro dé paletas entre sus posibles votantes. De acuerdo, el querer ganar las elecciones puede llevar a los candidatos a implementar acciones que estarían poniendo en duda la legitimidad de su elección, pues ganar votos a cambio de prebendas se tornan en corrupción al votante. Winston Churchill, primer ministro inglés durante la Segunda Guerra Mundial y un gran estratega político, afirmaba: la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás. ¿A qué tipos de gobierno se refería Churchill? ¿Hay sistemas no democráticos? Sí los hay. Veamos y escuchemos la siguiente cápsula de información. Recuerden anotar la información adicional que nos brinda. Asocien lo que se diga a su forma de vida en los espacios donde se desenvuelven. Todos los países tienen un gobierno que influye en la vida de los ciudadanos. En el mundo hay diferentes tipos de gobiernos. Algunos son no democráticos, como la monarquía absoluta, la dictadura o los unipartidistas, autocráticos y dinásticos, y otros son democráticos, como nuestro país. La palabra democracia significa gobierno del pueblo o gobierno de muchos, y se distingue de la monarquía, en la que el gobierno se centra en una sola persona, y la aristocracia, donde participa un grupo selecto de personas. Veamos algunas de sus características. Un gobierno no democrático es una dictadura y se caracteriza por ejercer el poder sin límites. En las dictaduras no existe el control, ni límite sobre las decisiones del dictador.
Es decir, la sociedad no participa ni limita las acciones y decisiones que son de interés público. En cambio, en un gobierno democrático, se descentralizan decisiones para evitar que los gobiernos concentren todo el poder. Y es representativo. Esto significa que a través del voto libre y secreto se eligen a los representantes del gobierno, que se encargarán de tomar las decisiones cotidianas para que un país pueda funcionar. Además, es un derecho de los ciudadanos dar seguimiento a los gobernantes electos y opinar sobre su actuar. Mientras que un gobierno no democrático o dictadura, no hay leyes constitucionales. Es decir, en las dictaduras no existe la división de poderes, por lo que las leyes son propuestas por la figura de quien está al mando. De manera que los ciudadanos no poseen leyes que los amparen, y en el mejor de los casos, la Constitución es adaptada a las necesidades del dictador y del grupo al que pertenecen y representan. Un gobierno democrático. En los gobiernos democráticos, la constitución política es la norma suprema, la cual garantiza el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Un gobierno democrático es contrario a estas características, los cuales tienen como antecedentes los valores proclamados con la Revolución Francesa, y que son igualdad, libertad y fraternidad. En México, el artículo 4 constitucional menciona que el varón y la mujer son iguales ante la ley. En los gobiernos no democráticos, los medios de comunicación, radio, internet y televisión son intervenidos para adoctrinar a la población y emitir mensajes sobre las características positivas del líder dictador al mando. Esto, a menudo, coloca al dictador en una figura de padre protector y benefactor del pueblo. En un gobierno democrático su función es diferente. Es el ejercicio de los derechos de la libertad de expresión y a la información. Otra característica más de un gobierno no democrático es el no reconocimiento a los derechos humanos de las personas. Durante los gobiernos de facto, existe una ausencia total de los derechos del pueblo y de los derechos humanos. En contraste, un gobierno democrático garantiza el ejercicio y respeto de los derechos humanos. En un sistema democrático, la libertad de expresión es imperante, por lo que la ciudadanía se organiza y participa plenamente en la vida política, económica y cultural de un país. La información de la cápsula es muy ilustrativa y nos da más elementos para continuar caracterizando a la democracia. Los gobiernos democráticos claramente no son monarquías absolutas, ni dictaduras o gobiernos unipartidistas, autocráticos o dinásticos. Los gobernantes democráticos no ejercen el poder sin límites, ni adoctrinan a la población a través de los medios de comunicación, sobre todo si reconocen los derechos humanos. Así es. Podemos agregar a lo que ya sabíamos que en la democracia se descentralizan decisiones, se eligen a las y los representantes de gobierno mediante el voto. Se puede actuar y opinar con libertad, se actúa conforme a lo estipulado en las leyes, se vive de acuerdo a valores como igualdad, libertad y fraternidad, se garantiza el ejercicio de los derechos humanos. ¿Podría darme un último ejemplo para caracterizar mejor a la democracia, profesor? Más que un ejemplo, la siguiente es una situación que te invito y les invito a analizar para concluir qué tan democrático es el actuar del jefe de familia. ¿Te parece? En la casa de Ana son muy organizados. Cada uno de los miembros tiene sus tareas muy bien asignadas. Es el papá quien decide qué le toca hacer a cada uno de acuerdo a sus necesidades. Él dice cuándo y a dónde irán de vacaciones y las actividades que harán en esos días. No le pide opinión a ninguno de sus hijos ni a su esposa. Profesor, eso no es una forma de vida democrática. El papá de Ana actúa más acorde a sistemas de gobierno totalitarios e impositivos. No procura el diálogo ni la participación. No se abre a la negociación ni se pone de acuerdo con los demás miembros de la familia para actuar en armonía. Así es.
Ahora sí, ya puedes reconocer las características de un actuar democrático. De seguro, ustedes también lo pueden hacer. Para terminar la sesión, comprobemos lo que hemos aprendido. Hagamos una actividad muy fácil. Elige cuáles de las siguientes características son representativas de un gobierno democrático. Las ciudadanas y ciudadanos ejercen el poder. Una lucha armada lo llevó a la presidencia. El poder es absoluto y lo controla una persona. Las ciudadanas y ciudadanos eligen a sus gobernantes. La sangre real le permite heredar el poder. No hay libertades consagradas. El gobierno se basa en la libertad e igualdad de la ciudadanía. En el país no hay más autoridad que la del presidente. Las ciudadanas y ciudadanos acuden a emitir su voto libremente. El rey controla todos los bienes y decide cómo gastar el dinero del pueblo. Profesor, elijo estas 4. Las ciudadanas y ciudadanos ejercen el poder. Las ciudadanas y ciudadanos eligen a sus gobernantes. El gobierno se basa en la libertad e igualdad de la ciudadanía. Las ciudadanas y ciudadanos acuden a emitir su voto libremente. Hemos logrado nuestro reto. Ya podemos caracterizar a la democracia. Si requieren reforzar sus saberes, consulten su libro de texto. Lean también los cuentos de la colección Árbol del Instituto Nacional Electoral. Busquen videos en la red con los cuales ampliar la información y comprender mejor el sistema democrático. Es tiempo de despedirnos. Agradezco al profesor Leonel Mendoza su guía en esta sesión. Y a ustedes les invitamos a seguir reflexionando acerca de la democracia con 2 frases. La primera es de Nelson Mandela y la segunda de Heródoto. La democracia exige respetar los derechos políticos de las minorías. La democracia lleva el más bello nombre que existe: igualdad. No les decimos adiós, sino hasta pronto. Volveremos a estar con ustedes en una sesión más de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.